Saludamos en vivo en Bogotá, Colombia, a Diego Molano Aponte. Él fue director del Instituto de Bienestar Familiar en Colombia y además alto consejero presidencial. Bienvenido a NTN 24. Un gusto saludarlo. Eva y Jason, un saludo especial a toda la audiencia en América Latina. Buenas tardes. Este anuncio que hoy está siendo aplaudido por muchas organizaciones de derechos humanos, por organizaciones internacionales en Colombia, también genera dudas sobre la forma como se va a aplicar. Y le pregunto porque usted cuando ejercía como director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conocían la cifra de la cantidad de menores que podía estar haciendo parte de las filas de la organización terrorista. Escuchamos a Iván Márquez decir que son solo 21 niños menores de 15 años. ¿Usted qué opina? Pues yo creo que nuevamente las FARC le mienten al mundo y le mienten a Colombia. El programa de niños desvinculados de la guerra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a lo largo de su historia ha atendido a más de 6.000 niños desvinculados de la guerra. El 60% de ellos han afirmado que venían de las FARC. Por lo tanto, pretender que ahora, ante el proceso de paz, se diga que se van a dejar de reclutar a los niños, que aún no se ha cumplido, y que solo son 21, es una falacia. Las FARC deberían decir la verdad del número total de niños que tienen en filas. Además, no solo los menores de 15 años, porque la Convención del Niño establece que todos los jóvenes menores de 18 años también deben estar protegidos y ese número es mucho mayor. Deben decir la verdad al país para que realmente opere la justicia y se logre una reparación adecuada. Preguntarle sobre esos datos, cómo se pueden conseguir, y lo digo porque en estos momentos desde el gobierno llega la información de que ellos no tienen datos de los niños reclutados por las FARC. ¿Cómo no llevar la cuenta, cómo no saber y cómo hacer para saber sobre el número exacto? Es muy difícil saber el número exacto porque precisamente es una actividad ilegal, pero lo que sí hay evidencia por parte de varios estudios de Naciones Unidas, de la misma UNICEF y de varias organizaciones, es que las FARC durante toda su historia, de forma sistemática, han reclutado niños en las diferentes regiones colombianas, vinculándolos desde los 10, 11, 12 años, no solo abusando de ellos y de las niñas particularmente, sino hay estudios que muestran la evidencia de que las niñas que ellos tuvieron en filas también tuvieron hijos y esos niños después fueron entregados a sus familias. Por supuesto que son mucho más de 21 niños los que ellos tienen en filas. Ahora, señor Molano, liberan a los menores de 15 años, pero ¿qué pasa con aquellos que ingresaron a las filas de las FARC cuando tenían 10 años y hoy tienen 19 o 20 años? Aquí lo fundamental es que el derecho internacional y la Convención de los Derechos del Niño y además el Tratado de Roma establece que los niños deben ser protegidos si tienen menos de 18 años. En caso de que no fuera así, en Colombia existe la legislación colombiana, la ley de víctimas que daría protección a estos niños, pero la verdad es que deberían ser todos los niños menores de 18 años los que tengan este tipo de protección. Eso es lo que establece la legislación internacional, pero las FARC deberían reconocerlo y deberían expresarlo voluntariamente y no ocultar ese delito de crimen de guerra que han cometido, porque si no es imposible avanzar en un sistema de justicia reparativa para que no se vuelva a suceder un hecho crucial como ha sucedido en este caso de vulneración de todos los derechos de los niños que ellos han reclutado. Señor Molano, ¿cree usted que el gobierno colombiano está cediendo en este acuerdo y dejar a las FARC definir qué es un menor de edad en Colombia cuando la ley dice que la mayoría de edad se cumple a los 18 años? Claro que sí, aquí se ha cedido no solo frente a la legislación colombiana, sino frente a la legislación internacional, la Convención de los Derechos de los Niños y el Tratado de Roma. Aquí se cometió un crimen de guerra, reclutamiento forzado ilegal de niños, y precisamente si se tuviera voluntad de reparación y las FARC actuaran con buena fe, pues no estarían diciendo hoy que ellos los reclutaron porque estaban en orfandad o en pobreza. Eso es cinismo, eso es mentirle al país y al mundo entero, porque la verdad es que aquí hubo un esfuerzo sistemático de reclutar a los niños para utilizarlos en la guerra, y eso no lo puede permitir una sociedad. Y para terminar, sí preguntarle qué tan exitoso o no es exitoso el caso de estos niños reinsertados a la sociedad. Se lo pregunto porque muchos de ellos llevan ya varios años en las filas de las FARC y habrán vivido cosas atroces, incluso muchos hasta pueden estar convencidos de la ideología. ¿Hay un éxito o hay casos de éxito y se puede decir que la reinserción finalmente se cumple?
Pues yo creo que después de estar reclutado en la legalidad es muy difícil recuperar un niño, pero eso le extraña a uno que en este acuerdo de ayer no esté en la institucionalidad colombiana. ¿Por qué no está en el ICBF, que ha sido el programa de protección para 6.000 niños más exitoso que ha tenido Colombia? ¿Por qué no está esa institucionalidad dando la protección y garantizando que se involucre en el derecho de los niños y en la protección de sus derechos? Ese programa ha sido exitoso y debería estar esta institucionalidad en ese acuerdo y en ese protocolo, no solo las FARC por su lado con unas organizaciones que no han tenido experiencia en este tipo de iniciativas. Pues queremos agradecerle mucho este contacto, señor Diego Molano Aponte. Él fue director del Instituto de Bienestar Familiar ICBF en Colombia y alto consejero presidencial. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias.